Muy bien. Pues muy buenas tardes, bienvenidos. Vamos a comenzar con otra reunión más aquí en nuestro grupo en el cual sesionamos diariamente de 5 a 6 de la tarde. Y para dar inicio, pues voy a dar lectura a la misión de Centro Psicoemocional Esperanza, que nuestra misión es ayudar al mayor número de personas posibles a mantenerse con un equilibrio en su estado emocional, así como ayudar a otras personas que presenten síntomas de problemas emocionales y que estos se contraponen al estado de bienestar y felicidad de las personas. Asimismo, impartir terapias grupales, individuales, conferencias y dinámicas que contribuyan también a la superación personal, buscando con esto contribuir en el bienestar y la salud mental del mayor número de personas posibles. Y pues bien, esta semana hemos visto temas como la ascensión de estancamiento en la vida, proyecto de vida, por qué tenemos tanto miedo a lo desconocido, el temor como escalón. Y hoy vamos a cerrar con un tema espiritual que va encaminado a estos temas que hemos visto esta semana. Y este tema espiritual lleva por nombre Tomando las promesas de Dios para el futuro. Para este tema, pues nos acompaña el día de hoy la teóloga Manuela Guerra, a quien vamos a invitar a pasar para que nos dé más información. Adelante, Manuelita. Bueno, pues muy buenas tardes. Es un gusto poder saludarles un viernes más aquí en esta encomienda de, de seguir en el crecimiento de nuestra salud mental y emocional. Vamos a ver este punto acerca de tomando las promesas de Dios para el futuro, que es una manera, una forma de realmente caminar con seguridad, caminar con expectativa, con esperanza, con firmeza. Cuando realmente llegamos a abrazar estas promesas de Dios, desde el punto de vista de Él, cómo es que Él las mira y cómo Él las otorga. Y van a traer fundamentalmente a nosotros como en nuestro diario vivir, pues una esperanza, lo que es una promesa de Dios. Esta promesa es activada por medio de la fe y vamos a ver un poquito acerca con relación a los temas de la semana. Dice aquí, las promesas divinas son una guía de esperanza para avanzar sin temor en la vida. La base de las promesas de Dios, es la fe. Y a veces confundimos lo que es contrario a la fe con la duda, pero lo contrario a la fe no es la duda, sino el miedo, es el temor. Y confiar en estas promesas nos permite construir un futuro con propósito y dirección, porque vamos caminando con seguridad, vamos caminando sin temor. Lo que va a ser una promesa de Dios en nuestra vida nos va a ayudar por medio de la fe a caminar con seguridad y con firmeza. De alguna manera tenemos fe natural. Si yo dijera mañana, estoy segura que mañana va a amanecer, porque ya conocemos el ciclo del diario vivir, y esa es una fe natural porque sabemos que va a acontecer. O sea, para el que no amanece, pues es el que parte, el que se va de este mundo. Para ese tal vez no haya un mañana, pero todos caminamos con esa certeza. Tal es así que hacemos planes para el día de mañana y ponemos una agenda y hacemos esa. Vivimos en el día de hoy, pero también con una visión hacia lo que está por delante. No nos quedamos estancados solamente en ese vivir en el día de hoy, sino que vamos a ver un futuro con esperanza, con una visión. Adelante, por favor. El primer tema de la semana fue el temor como escalón y lo vamos a ver desde este punto de vista espiritual. Dice que el temor no siempre es un enemigo. Desde un punto de vista psicológico puede ser una señal que algo importante está por cambiar. De hecho, en las crisis, cuando suceden las crisis, es cuando eh, hay una crisis. Siempre va a ser como una antesala a un cambio, porque se requiere un cambio. Entonces las crisis aparecen en ese momento, porque hay una necesidad de un cambio. Y es algo importante, algo tiene que cambiar en la crisis. Es que las cosas como las estamos haciendo a lo mejor no están funcionando bien, pero la crisis siempre nos va a llevar a algo bueno, aunque de momento pueda parecer caótico esa crisis, pero nos va a dejar un aprendizaje. Entonces, el miedo, en una crisis aparece el temor, la incertidumbre hacia lo futuro, porque estamos muy acostumbrados a querer controlar todo.
Y dice, espiritualmente Dios puede usar ese miedo como un escalón para impulsarnos hacia la fe. Ese temor no es de cobardes. Un valiente, por ejemplo, que a veces pensamos que una persona valiente es aquella que no tiene miedo, que no tiene temor y que es valiente. Pero la realidad es que un valiente verdaderamente es aquel que camina a pesar del temor, que camina a pesar del miedo, que avanza en la vida a pesar de que tenga miedo, que no niega esa emoción, pero que a pesar de eso se atreve a dar pasos de fe y creer, no se detiene, sino que avanza. Entonces esa persona se podría decir que es una persona valiente. Y dice, cada vez que decidimos avanzar a pesar del temor, damos un paso hacia adelante en el cumplimiento de esas promesas divinas. Ese miedo, esa raíz maligna que puede estar arraigada en el ser humano, en esta naturaleza, se puede decir caída, es algo que está ahí sembrado. Y la tarea de nosotros es poder enfrentar esos miedos y esos temores, tomados de la mano de Dios a través de la fe. Cuando esos temores o esas situaciones no se trabajan, no se enfrentan, no se confrontan, porque una cosa es enfrentar y otra cosa es confrontar. Lo que es enfrentar, pues es como que yo veo la situación de frente y si me da miedo voy a retroceder y no voy a avanzar. Pero confrontar es que yo veo, me confronta, pero la afronto. La afronto, la atravieso, no la esquivo, sino que la atravieso y esa prueba, esa dificultad, ese miedo, y al final del camino me va a dejar un crecimiento y me va a dejar fuerte cuando yo me atrevo a hacer eso. Si no lo hacemos así, vamos a tener realmente un estancamiento en la vida. Vamos a tener esa sensación de estancamiento que no sabemos, pareciera que todos los días caminan iguales, no pasa nada, una rutina, un enfado, que no estamos cosechando nada, una vida sin sentido, se podría decir. Dice que el estancamiento puede surgir cuando nuestras expectativas no se cumplen o cuando nos desconectamos de nuestro propósito. Dios no nos creó para permanecer inmóviles, sino para avanzar y crecer. O sea, nosotros somos seres en evolución que debemos estar en un constante movimiento y un constante crecimiento. No nos podemos quedar estáticos porque en realidad no nos quedamos estáticos. Lo que pasa en ese estancamiento es que sí retrocedemos, caminamos hacia atrás. No hay un punto en que me pueda quedar estático, sino que decrezco. Dice, cuando traemos a Dios nuestras frustraciones, Él renueva nuestra visión y nos recuerda que cada temporada tiene un propósito. En este caso, si incursionamos con esa sensación de estancamiento en la vida o esas sensaciones, podemos echar mano de la fe y meter a Dios en esa área y entonces va a haber un cambio. Vamos a tener una nueva mentalidad, una nueva visión que Dios nos va a dar para poder avanzar. Esa sensación de estancamiento es muchas veces cuando lo que soñamos, lo que creemos, no surge o no se da. Entonces, en vez de buscar otras salidas, una motivación o bien el desaliento, el desánimo, precisamente la frustración, y puedo quedarme ahí paralizado. Una de las características del miedo también, en este proceso de sentirse estancado, es que el miedo nos paraliza, no nos permite avanzar. Es como una parálisis que da y emocional y no hay una manera de cómo salir de ahí. Pero si dejamos a Dios entrar o dejamos o permitimos con fe o a veces hasta sin fe, dar ese paso de poderle creer, de poder hablar con Él. Dice que el conocer su palabra, conocer sus pensamientos puede traer una renovación a mi mente porque no estoy confiando en alguien que no puede hacer lo que promete. Cuando le doy paso yo en mi vida a esto. Adelante. Dice el estancamiento espiritual en sí, o sea, cuando es espiritual comienza cuando adoptamos principios ajenos al reino de Dios por miedo, por presión, por comodidad, la falta de acción, de disciplina o visión puede llevar al deterioro espiritual y al deterioro emocional. Hay un pasaje, aquí dice por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de las manos se llueve la casa.
Esa es la negligencia, la postergación, el dejar las cosas para mañana, el pensar que solas se van a arreglar las cosas. Es una esperanza falsa porque eso no va a suceder. Todo en esta vida se requiere de esfuerzo, de un constante movimiento, y de avance, esforzarnos, ser valientes, caminar. Como ya lo mencioné, una persona que es valiente no es la que no tenga miedo, sino la que camina a pesar del miedo. Para romper esta sensación de estancamiento, primeramente necesitamos identificar los pensamientos que nos llevan o que nos limitan ese crecimiento. Identificarlos, hacer un autoanálisis, una introspección, ir en oración y pedir la guianza de Dios, del Espíritu Santo, para que me muestre, me revele, me haga ver qué pensamientos son los que me llevan a ese modo de estar estático y no avanzar, descubrir la emoción y poder trabajarla. La oración, dice, es vital, porque orar es hablar con Dios. Dice, ora y busca dirección espiritual en medio de la confusión, porque cuando hay una persona que tiene, en una persona hay confusión, la confusión en sí es que se revuelve lo bueno con lo malo y es una sola mezcolanza. Entonces, cuando vamos a Dios y oramos o buscamos esa dirección espiritual, lo primero que se va a venir, una sensación o en esa ayuda espiritual que podamos pedir, es que vamos a hacer una separación de las cosas. Empezamos a separar lo bueno de lo malo y a poner orden en un desorden, y eso va a mitigar la confusión. Cuando se ora o se medita, es como entráramos en ese rayo de luz en medio de esa confusión, y vamos a tener mayor claridad y poder ver realmente qué es lo que está pasando con nosotros. También actuar con pequeños pasos de fe hacia tu propósito. Dejar el perfeccionismo. A veces quisiéramos hacer todo perfectamente bien y ordenado. De hecho, es un principio. El perfeccionismo puede ser parte de ese estancamiento en la vida, porque por querer hacer todo muy bien y perfecto, mejor no intentamos nada. Entonces, eso nos puede llevar a un decrecimiento, porque si en la frustración, o sea, si en el perfeccionismo quiero hacer las cosas perfectamente bien, y no me salen como yo pienso que me deben de salir, entonces me viene la sensación de frustración. Entonces, para no sentir la frustración de sensación, pues mejor no hago nada. Pero entonces eso me lleva a un decrecimiento. Puede ser una razón también. Y cuando entiendo que tengo que actuar y dar esos pequeños pasos, una de las formas, muchas veces, si hablara yo de perfeccionismo, es que necesitamos empezar a ver o aprender a ver nuestros errores con naturalidad, porque somos seres imperfectos y nos vamos a equivocar. Si yo veo mis errores con naturalidad, no los cuestiono, simplemente entiendo que necesito un cambio y soy humilde y empiezo a moverme, más que sean pequeños pasos, y a dar gracias a Dios por lo poco que haga, y me vaya por esa ruta, poco a poco incrementando más y más pasos que pueda dar de una manera suave y constante, permanente. Entonces voy a valorar mucho los logros que llegue a tener en esos pequeños pasos que yo vaya dando, pero es necesaria la acción. No solamente es una introspección y encontrar a ver qué encuentro a través de la oración, la meditación, sino lo que más importa es la acción, que me empiece a mover para poder salir de esa rutina o de ese estancamiento, y pues actuar, no dejar las cosas para mañana, hacer el día de hoy, lo que yo pueda hacer para avanzar, siendo humilde y aceptando esos pequeños logros y dándole gracias a Dios por cada uno de ellos. Adelante, por favor. Este tema también fue algo que se vio en la semana. Dice aquí que el proyecto de vida es la construcción consciente de nuestras metas. Desde la fe, que es desde el punto de vista espiritual, es la alineación de nuestros planes con la voluntad de Dios. A veces nuestros planes difieren mucho de lo que es la voluntad de Dios, pero porque nuestros planes a veces pueden estar centrados en lo que yo quiero, en lo que yo anhelo, en lo que sueño, pero la pregunta es, ¿y qué sueña Dios para mí? ¿Qué es lo que Él quiere que yo haga? ¿Cuál es su voluntad para mí? Una de las claves para la felicidad es buscar esa voluntad de Dios y seguirla.
porque podemos tener sueños a lo mejor no muy alineados, puede ser donde va involucrado mucho el materialismo o el individualismo, o que estamos en oposición muchas veces con la colectividad, que son cosas que van en contra de los principios de Dios. Pues difícilmente podemos caminar en una separación de la voluntad de Dios. Para al final del camino podemos tener un retroceso y esa crisis que podamos vivir, llevarnos a la cuestión de alinear nuestras vidas. Dice que cuando unimos desde la fe estos planes con la voluntad de Dios, en ambos enfoques, logramos un equilibrio entre la razón y el espíritu, alcanzando un sentido más profundo de realización. Entonces, es buscar, sí, mis sueños, mis metas, mis planes. Por ejemplo, hay personas que tuvieron sueños de soltero, muy, muy bonitos, pero no los alcanzaron a cubrir esos sueños de solteros, y cambia su situación y ahora están en un matrimonio. Entonces, muchas veces esos sueños, ya no es tiempo de esos sueños, porque ahora hay una familia y no puedes arrastrar una familia a los sueños de la soltería, porque ahora es otro estatus, completamente diferente. Entonces, ya no eres individual, tienes que compartir, tienes que ceder, cuenta tu entorno. Cuando se es soltero, pues es otra cosa, no tienes que rendirle cuentas a nadie, es muy diferente. Y ya casado, pues no, o casada, esos sueños de soltera o de soltero, pues se quedaron ya y hay que despedirlos, hay que cerrar ese círculo, porque ahora la realidad es otra. Y en la familia precisamente es donde se va a romper ese individualismo y también ese materialismo, y se va a romper un montón de cosas, porque en la familia ese crecimiento se puede dar muy, muy altamente, un crecimiento espiritual, cuando la familia se ve desde el enfoque correcto, porque ya no eres tú, es los que te rodean, son tus hijos, son tu pareja. Entonces, si pusiéramos, por ejemplo, el matrimonio alineado como un proyecto de vida en el matrimonio, ¿qué vamos a hacer? Pues no cuento yo nada más mi opinión, es la opinión también del otro, y la tengo que considerar y tengo que estar de acuerdo, y eso va a favor de los pensamientos de Dios, porque Él fue el creador de la familia. Entonces algo bueno va a suceder ahí. Si yo alineo mis pensamientos, renuncio a mi individualidad, renuncio a mi materialismo y me sumo a hacer la unidad, ahí las cosas cambian. Y el enfoque espiritual, pues, ¿qué me va a dejar? Paz. Sí, un sacrificio, porque matar los deseos personales no es fácil, pero con la ayuda de Dios sí se puede. Adelante, por favor. ¿Por qué tenemos tanto miedo a lo desconocido? Fue otra de los temas de la semana. Uno de los, pues se dice que hay de esos temores grandes que todo ser humano tiene, pues uno de ellos es el temor a la muerte. Creo que la mayoría. Y tiene mucho que ver con ese temor a lo desconocido, porque después de partir de este mundo, no sabes ni a dónde vas, qué va a pasar, qué va a suceder, vas para arriba o vas para abajo. O sea, es algo que es normal en el ser humano, ese miedo a la muerte, el temor igual a nosotros mismos, de saber que no sabes ni quién eres. Cuando empiezas un proceso y tener el valor suficiente de poder enfrentar lo que te encuentres, porque como una casa abandonada, cuando se deja abandonada, se llena de tiliches y de telarañas y de tierra, de mugre y demás. Al momento de retomarla y quererla arreglar, pues hay que sacarle cuánta cosa, que hasta a lo mejor alimañas o insectos o reptiles, quién sabe qué tanto puede haber ahí. Igual cuando se empiezan procesos de recuperación, de ese conocimiento de uno mismo, autoconocimiento, pues es miedo de saber qué es lo que vas a hallar ahí y si vas a tener el valor de sacarlo, porque a veces nos acomodamos tan fácil a ciertas tendencias que es difícil también a veces renunciar a eso. Y el temor al futuro, a lo desconocido en el futuro, pues igual, desconoces qué hay más allá, más adelante. Hacemos planes, sí, y es bueno tenerlos y tener una visión, pero también vivir el presente en el día de hoy. Visión y vista no es lo mismo. Podemos muchas veces hasta perder la vista, pero si no perdemos la visión, vamos a llegar a un destino. Pero hay confianza
Entonces dice que el miedo a lo desconocido nace del deseo humano de controlar el futuro. ¿A quién no le gusta querer? Le gustaría, ¿no? Controlar todo para que todo salga bien y a mi gusto y a mi modo. No funciona. Desde la psicología dice que refleja la necesidad de seguridad. Desde la espiritualidad es una invitación a confiar más profundamente en Dios, quien ya conoce el camino. El futuro no debe ser una amenaza, sino una oportunidad para crecer en la fe. Cuando lo vivimos de esta manera, es ir confiado, porque como ya lo mencioné hace un momento, lo contrario a la fe no es la duda, sino el miedo. Entonces, si el miedo se quita, hay seguridad, hay confianza, estás tranquilo, estás con una expectativa y bien se pudiera voltear todo al revés, pero vas a conservar la seguridad, porque la fe no te quita, la fe es intangible, no es algo tangible. Pero si se mantiene ese músculo de la fe constantemente, cualquier obstáculo que se presente lo vamos a poder enfrentar con facilidad. Y así es esto, el temor a lo desconocido así se va con la fe, con la convicción y con la certeza de que todo va a estar bien, porque Dios está al control de las cosas. Adelante. Ahora sí, vamos a entrar de lleno a nuestro tema, que son tomando las promesas de Dios para el futuro. Y pues puede abarcar todos los temas anteriores, todo lo que se vio en la semana. El proyecto de vida tiene que ver con futuro. El temor a lo desconocido también tiene que ver con futuro. Cada uno de ese sentido de estancamiento también tiene que ver con futuro, porque o camino o me quedo. Y para caminar ocupo ayuda. Entonces, ese temor, ese miedo, como se mencionó también al principio con el primer tema, a empezar a ver los temores como un escalón hacia una nueva oportunidad, para creer, para poder confiar. Son oportunidades donde yo voy a desarrollar conocimiento, voy a desarrollar aprendizaje, voy a desarrollar muchas cosas y me atrevo a dar esos pasos de fe. Hay una frase que dice que eh, si yo doy un paso, Dios pone el piso, porque muchas veces caminar hacia algo desconocido es que pones el pie y no sabes dónde lo vas a poner. Si te va a salir, si no te va a salir, pero confiar que alguien sostiene esto, entonces voy con mayor seguridad y a lo mejor voy a ir como el malabarista cuando va así por el trapecio, pero voy a ir confiado en que alguien me va a sostener. Entonces dice aquí, una promesa es un anuncio o mensaje de Dios donde Él se compromete a otorgar algo bueno como bendiciones o favores. Se origina en el griego apangelía y representan el ofrecimiento voluntario de Dios a quienes creen en Él, siendo Jesús el cumplimiento de todas ellas. Dice aquí este pasaje, dice, y todas las promesas que Dios ha hecho se cumplen por medio de Jesucristo. Por eso, cuando alabamos a Dios por medio de Jesucristo, decimos amén, así sea. Dice que las promesas bíblicas se caracterizan por la fidelidad de Dios, quien las cumple a diferencia de los hombres. Y aquí está la clave para tomar realmente esas promesas de Dios. Nosotros necesitamos el enfoque, dice que a lo mejor pareciera un trabalenguas probablemente, si nosotros hablamos acerca de Jesús y decir cómo es que puede suceder esto. Una promesa de Dios, ¿cómo es que se va a centrar en Jesús? Se centran en Él porque Él es el todo de todo, en el centro de la palabra de Dios. Y empieza pues con reconocerlo a Él. ¿Por qué? Porque cuando una persona reconoce a Jesucristo como Salvador, como Señor, más que nada como Señor, porque todo el mundo puede decir que cree, pero un Señor, hay un pasaje que dice que si creyeres, que si confesares, dice, con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Entonces, una cosa es ver a Dios como Salvador y la otra cosa es verlo como Señor. Son cosas muy diferentes en las cuales nosotros a veces nos podríamos confundir, pero no, Él es rey y es Señor a la misma vez. Y es de un reino, el reino del espíritu, el reino espiritual. Y si es un reino, ese reino tiene un rey. Y si es un rey, tiene súbditos y tiene normas. Cada país tiene sus normas, pues este reino también tiene normas.
Y aquí cuando él dice que de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él crea, dice que de tal manera lo amó que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, todo empieza por ahí, por creer esta dádiva en Jesús. Y esto afirma que Jesús es una ofrenda de Dios para la humanidad. Y Él es la puerta. En otros pasajes dice que Él es la puerta. Que Cristo es el cumplimiento. Dice que cada promesa que Dios ha hecho de salvación, como es ese amor y esa gracia, de restauración, porque Él sana, Él levanta, restaura, de provisión también, de paz, se encuentran en Jesús. Y es la garantía viva de que Dios no miente ni olvida lo que ha dicho. En Él dice que se cumplen las promesas. Cuando venimos a Él, nos convertimos en sus hijos por creer en Él, porque Dios mismo lo dice. La afirmación de amén significa así sea. Es como una afirmación de una rotunda verdad, de una verdad que tiene peso. Es amén o así sea, pues es lo mismo. ¿Y cuál es el fundamento? ¿Por qué Dios cumple una promesa? ¿Cuál sería su propósito de cumplir una promesa? Porque dice que la va a cumplir la promesa a los que creen y confían. Porque aquí es el asunto de la fe. Dice que sin fe es imposible agradarlo. Entonces, ¿qué favor tendría Dios con cumplir una promesa a un simple ser humano? Pues la explicación es esta. Una es porque al creer en Cristo es tomado como su hijo y un padre bendice a sus hijos. Entonces, esa es una. Y la otra más importante es que Dios, a través de cada promesa que se cumple, por medio de la fe en Jesús y la promesa que se cumpla, es que Él mismo va a ser glorificado. Hay muchas cosas, milagros que suceden de sanidad, de cambio de nuestra personalidad, bendiciones materiales de muchas maneras, que el que va a salir glorificado es que dice, apenas Dios lo pudo haber hecho. O sea, el nombre de Dios es levantado cuando Él cumple una promesa. Entonces, se glorifica, se honra, se levanta el nombre de Dios y Él se glorifica a sí mismo, porque a veces no queda otra explicación. ¿Quién hace ese cambio en el interior? Cuando muchas veces hemos pasado por muchos medios buscando esa salud y de repente se da esa salud, ¿quién lo hizo? Entonces, no queda más que arrodillarse y darle gracias a Dios porque Él lo hizo. Entonces, Él mismo se entrona, se levanta, se da a conocer a través del cumplimiento de estas promesas. Entonces, este texto que está abajo dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, sino que todo lo que ha salido de su boca, Él lo va a hacer. Adelante, por favor. El creer esto de entrada nada más, esto que ya leí ahorita, de que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, o sea que todo lo que Él dijo, Él lo va a hacer, pero no va a hacer nada sin la fe, porque la base de las promesas es la fe. Dice, las promesas de Dios son una fuente de esperanza y de dirección para todo creyente, para todo el que cree en Jesús. A través de su palabra encontramos seguridad de que su voluntad es buena y que su plan para nuestro futuro está lleno de propósito, porque Dios mismo tiene un propósito para cada ser humano y eso le da sentido a la vida. No es ir navegando así nada más sin dirección, sino que tenemos un propósito de vida en el aquí, en el ahora y en el más allá también, de acuerdo a lo que conocemos. Entonces, estas promesas, por ejemplo, alguien puede decir, una cosa son las promesas de Dios y otra cosa son los principios, porque hay muchos principios que un no creyente, que no cree en Jesús, que los puede practicar y le van a funcionar, porque son eternos. Por ejemplo, la cuestión de la honra a los padres. Puede una persona que no es creyente, que no reconozca a Jesús, pero le inculcaron honrar y respetar a los padres. Eso le va a funcionar. Dice que los que honran a los padres tendrán larga vida y les irá bien en esta tierra. Entonces, alguien puede cosechar por aplicar un principio. Y en el caso, puede una persona alcanzar esa victoria, pero no tener salvación, porque la salvación solamente se da por el reconocimiento de Jesús. Y puede cosechar bien y puede enderezar muchas cosas cuando nos metemos a la cuestión de los principios. Y esos principios van aplicados a Dios como Señor, como un rey que marca ciertas normas que se aplican y van a funcionar.
pero en el caso de, puede tenerlo todo una persona que no tenga a Jesús en su corazón, por los principios, porque se aplican principios de respeto y el respeto funciona. ¿Cuántos principios eternos no hay? Humildad también, si la ejercemos, pero en este caso se refiere a salvación. Jesús da salvación y es un Señor también. En el Señor va la cuestión de los principios y en la cuestión de Salvador, pues ese está el perdón, la gracia, el amor. Y aquí dice que a través de su palabra encontramos seguridad de que su voluntad es buena, dice que es buena su voluntad, es agradable y es perfecta. Y necesitamos conocer esa voluntad y esa voluntad está escrita. Adelante, por favor. Dice la firmeza de las promesas de Dios. Las promesas de Dios no cambian con el tiempo ni con las circunstancias. O sea, no, aunque veamos lo que veamos, Dios sigue siendo el mismo. Nosotros sí cambiamos. Emocionalmente un día estamos arriba, otro día estamos abajo, pero la misma escritura dice que Él no cambia, que podemos confiar plenamente en lo que Él ha dicho porque su fidelidad, dice, es eterna. Dios no cambia en los atributos de su carácter. Su misma palabra dice que es misericordioso, que es amor, que es fiel, que es omnipresente, que es todopoderoso. Tiene muchas, muchas características. Y la mejor manera de poder confiar en una promesa es viendo su carácter. ¿Cómo es Él realmente? Conociéndolo y cómo es Él. Dice que Él es inmutable, que Él no cambia, que no tiene cambio ni sombra de variación. Y también dice que Él no cambia, en sus atributos no cambian, ni sus promesas tampoco. Dice Malaquías 3:6, dice que yo no cambio, dice, yo no cambio. Mi misericordia es para siempre y por esa misericordia, dice, no han sido destruidos. Así que Él no cambia. Dice que Jesús es el mismo ayer, ahora y por siempre y por todas las generaciones será el mismo. Es el mismo que estuvo hace 1500 años, 2000 años. Ese sigue siendo el mismo ayer, ahora y siempre y será por siempre, porque es un Dios de generaciones. Entonces, la manera o la firmeza que yo puedo tener en creer una promesa es en la capacidad de quien promete esa promesa, quien me da esa promesa. Si es de provisión, es porque la misma palabra dice que Él es dueño del oro y de la plata. O sea, sí puede responder con esa promesa. Si es de perdón, yo sé que es un Dios de misericordia y que me va a otorgar ese perdón. Puedo creer que si confieso el pecado, Él me va a perdonar. Entonces, porque es una promesa. Y así en cada área. Adelante. Promesa de provisión, ya lo acabamos de ver, dice, Dios promete suplir todas nuestras necesidades según sus riquezas en gloria. O sea, estas riquezas pueden ser de materiales, pueden ser espirituales, pueden ser emocionales, pueden ser psicológicas, de todo tipo de bendiciones. Él me puede llenar mis necesidades y es una verdad. ¿Cómo lo logro? ¿Cómo lo tengo? Pues conociéndolo, orando, meditando, conociendo su palabra. Dice, esto no solo se refiere a lo material, sino también a lo espiritual y lo emocional. Sus promesas nos proporcionan ayuda de manera integral. Confiar en su provisión nos libra de la ansiedad por el mañana. Muchas de las cuestiones del temor, el temor se direcciona hacia lo futuro, hacia qué va a pasar mañana. ¿Me voy a casar? ¿No me voy a casar? O sea, ¿qué va a pasar el soltero? O sea, cada quien está así, ¿me va a ir bien en este emprendimiento? ¿No me va a ir bien? Siempre con esa inseguridad. Entonces las promesas de provisión nos van a quitar esa ansiedad. Cuando dice ahí Mateo 6:11, que es el Padre Nuestro, que yo creo que todo el mundo conoce, dice, danos hoy el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y ese pan no nada más es el pan material, también es el espiritual, es el emocional. ¿Por qué? Porque somos tripartitos y porque tenemos necesidades en las tres áreas de cómo hemos sido conformados. Igual dice, ¿por qué te afanas por el día de mañana? Que cada día trae su propio mal. ¿Por qué te afliges? ¿Qué has de comer? ¿Qué has de beber? Dice que los lirios del campo no se marchitan y Dios los vistió aún mejor que el mejor rey que fue Salomón. Dice que los vistió y dice que no nos debemos preocupar por qué hemos de comer, qué hemos de beber. Dice el Señor es mi pastor, nada me faltará. Creer una promesa es pronunciarla, pero no solamente como un loro, sino creerla con el corazón, confesarla con la boca y realmente recibirla. Eso es una promesa. Adelante.
promesas de guía y dirección. Dice, cuando confiamos en Dios de todo corazón, Él endereza nuestras sendas y nos muestra el rumbo correcto hacia el futuro. No, no importa lo enredada que esté una vida, de verdad, lo confundida, lo conflictuada, que cuando se decide realmente entregar su vida a Dios y pedirle, por favor, que le ayude, Él le va a ayudar. Y por ahí dicen que árbol que nace torcido jamás su tronco endereza, pero la escritura no dice eso. Dice que Él sí endereza las sendas, Él sí endereza el camino, por más torcido que esté, Él sí lo endereza. Dice que se basa en el poder transformador de la confianza absoluta y la entrega del corazón. Lo único que se pide es eso, creer que de todo corazón. Dice, cuando el ser humano decide confiar en Dios de todo corazón, está realizando un acto de fe que trasciende a la lógica mundana. Es una rendición de la voluntad y un reconocimiento de la soberanía de Dios. A Dios le agrada nuestra fe. Dice que es imposible, sin fe, es imposible agradar a Dios. Entonces, dice también, dice, encomienda a Dios tu camino, confía en Él y Él hará. Fíate de todo corazón, dice, de Dios y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, dice, y Él hará derechas tus sendas. Dice que no seas sabio, dice, hijo mío, no seas sabio en tu propia opinión. Apártate del mal. Toma mis consejos y apártate del mal. Y ahí sigue diciendo, ese Proverbios 3:5, ese pasaje es donde se nos muestra que Él sí endereza nuestros pasos, pero se requiere de una rendición realmente total para conocerlo primeramente y desde sus brazos y estar ya descansando en sus brazos, desde ahí hacer las confesiones que quieras, sabiendo que su amor te va a sostener siempre, porque es una promesa. Y no importa, como lo mencioné, qué tan enredada esté una vida, Dios la endereza cuando hay esa rendición. Y eso nos da esa guía y esa dirección correcta en el camino. Adelante. Promesas de paz en medio de la incertidumbre, que también eso es el origen de mucho temor en el corazón. Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy, dice, como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tengan miedo, crean en Dios y crean en mí. Tomar las promesas de paz significa descansar en su presencia, incluso cuando el futuro parece incierto, cuando llega la aflicción. El mismo Jesús dijo que iba a llegar. Dice, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen. Yo he vencido el mundo. ¿Y qué pasa cuando a un creyente le llega esa aflicción o le llegan esos momentos difíciles? Bueno, Jesús dijo que iban a llegar. Mi tarea es confiar. No sé qué va a pasar mañana, cómo va a ser, no lo sé, pero Él también tiene una promesa por ahí, que acá está abajo, que dice que no nos ha venido una prueba que no sea humana, que no le pase a cualquier ser humano, dice, pero dice, fiel es Dios, dice, para darles conjuntamente con la prueba, dice, les voy a dar la salida. Entonces, creer cuando estás en incertidumbre, que no puedes ver hacia adelante, que está todo nublado, que se borra la visión, creer en esos momentos que no me está pasando algo más allá de lo que me pueda pasar, dice que no nos vienen cargas más allá que nosotros no podamos soportar, pero junto con esa dificultad va a venir también la salida. Y qué maravilloso y qué bonito es. O sea, después cuando uno hace una recolección y ves que en todas las circunstancias de tu vida, finalmente hubo una salida. Siempre hubo una salida, siempre hubo un propósito, hay una enseñanza que podemos compartir después, pero en esos momentos debemos confiar. Dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen. Yo he vencido al mundo. En toda la escritura, siempre para recibir una promesa hay una condición. Y si yo aplicara eso aquí, esta regla, dice que estas cosas les he hablado para que tengan paz, me está anunciando que voy a tener aflicción, porque también hay advertencias y hay consecuencias. Una advertencia, pues aquí me están diciendo que que voy a tener aflicción, porque es normal que la vaya a tener, pero ¿cuál es el antídoto? Es que yo tengo que confiar. En medio de eso yo tengo que confiar. Y dice, su paz guarda nuestro corazón y mente de la aflicción. Dice que cuando nosotros, dice, por nada, absolutamente por nada se preocupen. Es otra promesa, no se preocupen. Denme a conocer todas sus necesidades, todo lo que les pasa,
y denme gracias por anticipado, dice. Y aquí viene esto que dice que la paz guardará nuestros pensamientos, va a mantener nuestra mente en su lugar cuando estemos en esa actitud, porque su palabra es una promesa y no va a fallar. Entonces dice, torre fuerte también es el nombre del Señor, a él correrá el justo y será salvado. Es otra promesa. Yo tengo que creer, lo que tengo que hacer en medio de una incertidumbre, correr a Dios, ir a hablar, a orar, meditar y voy a recibir una bendición. Adelante. Promesas de fortaleza. Dios renueva nuestras fuerzas cuando esperamos en Él. Nos da la capacidad de seguir adelante aun cuando las circunstancias parecen imposibles. En medio de la adversidad o la debilidad personal, la fe se convierte en una fuente inagotable de una resistencia divina, permitiendo al individuo trascender sus limitaciones y encontrar victoria donde humanamente solo había desesperanza. El apóstol Pablo decía que cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque cuando soy débil, pues ahí sí soy humilde y entonces reposa sobre mí, dice el amor de Dios, el amor de Cristo. Y también dice que él da fuerzas al cansado, es otra promesa, y al que no tiene ninguna. Así que alguien que se sienta sin ninguna fuerza, aquí hay una promesa, que él va a dar fuerzas al cansado y al que no tiene ningunas. Adelante, promesas de un futuro. Este pasaje es muy conocido, dice Jeremías 29:11. Que Dios tiene pensamientos de paz y no de mal para darnos un futuro y una esperanza. Acercarse a Dios es acercarse con confianza porque Él no tiene planes de mal, sino de bien. Dice que esta promesa nos recuerda que nuestro destino está lleno de sentido y guiado por el amor del Padre. Este, Dice que esfuérzate y sé valiente, porque Dios estará contigo donde quiera que vayas. Es una promesa. Dice que Él va a estar con nosotros también todos los días, hasta el fin de nuestros días, el que nos va a acompañar. También es una promesa. Y esa promesa es de fidelidad y basado en su carácter, que es eterno y que es confiable. Adelante, por favor. La fe es la clave para tomar las promesas de Dios. Tomar las promesas de Dios requiere una fe activa, alimentada y crecida por el conocimiento de Dios eterno, que no miente. Ya lo mencioné, que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. La fe, la clave para crecer en fe es pues conocer la palabra de Dios, inclinarse, meterse y entender que hay una revelación de lo que Dios quiere decir. Pero aquí está la receta, necesitamos escuchar la palabra de Dios. La fe abre la puerta para experimentar las promesas divinas en nuestra vida diaria. Cada situación es una oportunidad para crecer en fe, como ya lo mencioné desde hace un momento. Adelante. Dice, las promesas de Dios no son palabras, son verdades vivas que transforman nuestra visión del futuro. Tomarlas implica crecer, creer, esperar y actuar con fe. No solamente es tener fe, es esperar y también y actuar con fe. La palabra de Dios es viva y eficaz. Debemos esperar en Dios siempre, o sea, no desmayar. Cuando estamos esperando, a veces la promesa no va a suceder de la noche para la mañana, pero ahí es donde se fortalece nuestra fe y la confianza y se nos da la oportunidad también a nosotros de ser fieles y leales a Dios a pesar de que no veamos de repente lo que nosotros estamos necesitando o queriendo. Se ocupa creer en la palabra, dice que es viva, tiene vida, estas palabras tienen vida. Adelante, por favor. Ok, bueno, llegamos hasta aquí con nuestro tema. Muy bien, Manuelita, pues vamos dándole la oportunidad que hagan sus preguntas, las personas que están conectadas por Zoom, que nos pueden escribir en el chat si tienen alguna duda respecto al tema, si tienen alguna duda respecto a la información que nos está proporcionando el día de hoy Manuelita, respecto al tema de tomando las promesas de Dios para el futuro, que está encaminado a los temas que hemos visto esta semana en Centro Psicoemocional Esperanza. Entonces vamos dándoles un minutito, Manolita, para ver si alguien tiene alguna pregunta. Las personas de Zoom, escríbanos
preguntas en el chat y con gusto se lo pasamos aquí a nuestra expositora. Aprovecho el espacio para comentar que mañana vamos a tener nuestro taller mensual aquí en Centro Psicoemocional Esperanza, que se denomina Sanando nuestro pasado, nuestras heridas del pasado para construir nuestro futuro. Nos va a estar acompañando el doctor Víctor Hugo García el día de mañana, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, aquí en Torre Tres Afluencias, en el piso 12, en un salón que tenemos aquí. Entonces, si alguien tiene el interés de asistir, mándenos un WhatsApp al 6671-987588 para darles más información. Bueno, pues muchísimas gracias y pues les hago la más cordial invitación a que confíen, que tengan fe y confíen. Dice que hay que escribir esas promesas en tablas y no dudar porque el tiempo llegará. Dios les bendiga. Muy bien, muchas gracias, Manuelita, por el desarrollo del tema. Y el día de hoy, pues con eso cerramos los temas psicológicos, temas de 12 pasos y tema espiritual de esta semana, de aquí de Centro Psicoemocional Esperanza. Muchas gracias a quienes han estado al pendiente viendo todos estos temas y pues aquí seguiremos. Pues con esto vamos a dar por terminar la reunión del día de hoy y yo la voy a terminar pronunciando la declaración de la unidad y la oración de la responsabilidad. Declaración de la unidad. Debemos hacer esto para el futuro del Centro Psicoemocional Esperanza, colocar en primer lugar nuestro bienestar común para mantener nuestra comunidad unida, porque la unidad del Centro Psicoemocional Esperanza depende de nuestras vidas y la vida de todos los que vendrán. Oración de la responsabilidad. Yo soy responsable cuando cualquiera y donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda. Quiero que la mano del Centro Psicoemocional Esperanza esté siempre allí y por esto yo soy responsable. Pues muchas gracias y muy buenas tardes.